Qué bueno que nos podemos conectar. Qué bendición que podemos compartir otro sábado más, que estamos bien, que estamos vivos, que tenemos la posibilidad de compartir ideas, de compartir consejos, de compartir la palabra de Dios que viva y eficaz. Y también es una oportunidad de decir en esta ocasión lo que Dios nos ponga, porque muchas veces no depende ni de tu sabiduría, ni depende de tu destreza, sino es lo que el Señor quiere comunicar. En esta semana vi que la pastora Yesenia Ten dio una prédica parecida a lo que vamos a decir hoy. Parece que el Señor está intentando comunicarnos mediante este tema de la libertad. Dios está intentando comunicarnos muchas cosas. De hecho, hoy me toca a mí dar el live, o sea que no creo que sea de mucho tiempo y creo que... Hola Sandra, ¿cómo estás? Espero que en esta ocasión lo que vamos a hablar sea de edificación para todos, incluyéndome, porque soy la primera que necesita la palabra de Dios. Y también vamos a compartir con Jaque, que se va a unir prácticamente ahora. Y de todas formas, escogimos el tema de la libertad porque es propicio para iniciar este año, pues hablar de esa parte tan importante que muchas veces tenemos un concepto errado de lo que es la palabra libertad. Entonces, esta noche vamos a dar un poquito de luz acerca del tema de la libertad y vamos a ponernos en situación para compartir algunos ejemplos prácticos de cómo muchas veces pensamos que somos libres de muchas cosas y realmente no lo somos. Entonces vamos a esperar que ya que se conecte para poder iniciar un enlace con ella. Pero antes me gustaría, cuando ya que entre, vamos a orar primero y luego a desglosar el tema, a desarrollar el tema. Hay algo que me gustaría dejar bien claro y es que cuando estamos hablando de este tema de la libertad no nos referimos a nadie en específico, ni estamos atacando a nadie, ni tampoco las enseñanzas que se puedan generar aquí son para que nadie se sienta mal, sino que si el Señor pone esa palabra es por algo. Y si podemos hacer uso y hacer una aplicación personal de esa palabra, pues nos podemos ahorrar muchos dolores de cabeza. Hola Carmen, hola mi querida. Entonces vamos a ver a Jack, que va a entrar ahora en el directo para que oremos y comencemos con el tema de la libertad. Vamos a definir la palabra libertad, vamos a hablar de los tipos de libertad que la gente... Hola, Jaque, ¿qué Hello, tal? ¿cómo ¿Todo estás? bien? Bien, por aquí estamos, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, parece que el tiempo se está yendo como agua, Jaque. Yo siento que Sí, este son y 15. 2021 casi se fue enero, entre una nevada que hubo aquí y entre el COVID, se han fulminado Se el fue. mes. ¿Tú puedes creer esto? Ay, sí. Así es. Mira, hoy ya que, como tú sabes, te dejé descansar, pero eso fui yo por estar de intrusa. Ahora tengo yo que dar el tema. Tremendo aprieto, porque dime tú, ¿cuándo la alumna va a superar a la maestra? Dime. No, que va, mi hija, no, eso no es Entonces, así. Tú vas a ver que tú lo haces bien, ¿qué no, pasa? doña, porque es que delante de usted, de Olga Roble, yo me quito. Oye, Sí, es oye, verdad, que me no, quito, no me porque soy compare con... maestra de muchos años, no de ahora. No, yo no llego a donde Olga, no, espérate, yo no llego a la estatura de Olga. Ay, ay, ay. Bueno, Ay, pues vamos a orar, ya,
para entregarle el tiempo de hoy, porque de Ajá. verdad que mira, estoy hasta sudando y mira que aquí hace frío, porque realmente Ah, para mí es bueno, un compromiso hablar de la palabra de Dios y también porque yo me lo aplico. O sea, cuando yo digo algo, yo me lo estoy claro, aplicando primero a mí. Tú sabes que yo soy así debe ser, o sea, me pongo de primero para que, tú sabes, sea el Señor que me así corrija, mismo. que me instruya y que me quebrante las veces que haya que quebrantarme, porque imagínate, solamente así el pueblo cautivo de Israel aprendió que podía pasar el desierto en 40 días y tuvo que pasarlo en Ujú, 40 años, tú sabes, porque el ser humano es así, así así de mismo. especial. Entonces vamos a orar Somos tercos. para que entremos en materia. Oremos. Ok, Padre eterno, omnipotente Dios, tú, Señor, eres que sabes todo. Tú conoces nuestras realidades, amén. tanto de Jagger como mía y de las personas que se conecten. Padre, te pedimos que Amén. tú cada día guíes y santifiques nuestras vidas, porque somos humanos y muchas veces pensamos que somos Ujú, libres porque estamos en Cristo y nos encontramos con una realidad muy distinta cuando hurgamos interiormente en nuestro ser. Padre, nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados, que son muchos, Señor. Tú los conoces. Tú sabes, Señor, que te fallamos. Aunque nos proponemos hacer el bien, como decía el apóstol Pablo, terminamos haciéndolo mal. Porque eso es parte de nuestra humanidad, Señor, de lo que arrastramos, Señor, del pecado que arrastramos de Adán y Eva. Te pedimos perdón, Señor, limpia nuestras conciencias, limpia nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a filtrar nuestras emociones a la luz de tu palabra, porque tú mismo dices que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y solamente, Señor, un trabajo intensivo porque hace la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones, Señor. Solamente eso, estar llenos de ti, es lo único que nos permite actuar como tú lo propones, según tu voluntad, porque por nosotros mismos lo más cómodo es quedarnos disfrutando del pecado, Padre. Perdónanos, Señor. Padre, todo el que no sea salvo y que se una o que vea este video, te pedimos, Señor, que tú le otorgues la salvación, Señor. Cuánta gente, Señor, muriendo a amén. nuestro alrededor. Te pedimos clemencia, te pedimos misericordia por todos esos enfermos de COVID, por los doctores, por todo el que está ahí, Señor, que están en esos hospitales al reventar con esta tercera ola después de Navidad. Te pedimos, Así, Señor, que tú entres en esos quirófanos, Señor, y tú levantes y libertes a todo el que está ahí, Señor. Que tu mano poderosa, tú eres el médico por excelencia y eres el único, Señor, que puedes auxiliarnos cuando estamos en el estrecho de una enfermedad que nos está batiendo, Señor. Yo te pido que tú estés en los hospitales, Señor, que tú estés en las casas, en las calles, Señor, que tú permitas, Señor, que esta pandemia cese, Señor. Te pedimos clemencia, te pedimos misericordia, te pedimos perdón, amén. Padre. Padre, yo sé que en este mundo hay muchas cosas que la explicación solamente la puedes tener tú, pero por eso nos sujetamos, Señor, a tu palabra, para que tú nos digas qué es lo que tenemos que hacer, porque nosotros no sabemos nada, Señor. El que sabe todo eres tú, porque nuestro futuro es tu pasado, Padre, y tú eres el que conoce todo, todo lo que hay. Padre, gracias por este tiempo y permite que podamos todos los sábados conectarnos y compartir la palabra con la gente que la necesita y con las almas que necesitan, Señor, una dirección, una luz. Gracias por este tema de la libertad, Amén. porque tú eres, Señor, nuestro libertador. Tú eres el que nos has libertado de morir en la eternidad en el infierno, Señor, porque tú has permitido que ese sacrificio nos apoderemos de él, ese sacrificio de sangre en la cruz, para perdonar nuestros pecados y así nosotros pasar la eternidad contigo. Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a compartir hoy. Y permite, Señor, que las ideas fluyan según tu voluntad y sujetos a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hoy vamos a hablar Ujú. ya de la palabra libertad. Ajá.
Realmente la palabra libertad, si nos vamos a buscarla en los libros, en los tratados, en las constituciones de los pueblos de los diferentes países, podemos ver que la palabra libertad siempre está presente. Entonces, la libertad se constituye, por ejemplo, en derechos humanos. Cuando yo estudiaba derechos humanos, nos enseñaban que la libertad es un derecho fundamental de los humanos. O sea, el simple hecho de tú nacer, a ti te pertenece esa facultad o esa capacidad de ser libre. Después que se abolió la esclavitud, creo que fue en 1801, ya inmediatamente que todo ese sistema que había del feudalismo y de los esclavos, estamos hablando en el contexto político, ya todo eso menguó. Por ende, todos los pueblos hicieron su constitución basados en principios que guían hacia la libertad. Entonces, el ser humano al nacer libre, pues eso le hace parecerse mucho, en este caso, a Dios, porque tú sabes que a Dios nadie lo manda, a Dios, o sea, Dios es soberano, Dios es, no hay otro Dios para Dios, si se podría decir. Entonces, el hombre, al ser semejante a Dios, pues auténticamente también aspira a la libertad. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces confundimos el término libertad con el término libertinaje. Entonces, entonces hay que entender en su contexto dónde está el límite entre lo que es libertad, dónde está esa línea fina entre libertad y libertinaje. Porque ahí es que podemos entender qué es la libertad. Entonces yo te tengo algunas definiciones que te quiero compartir de lo que es el concepto de libertad dentro de lo que se entiende, ¿verdad? Bueno, según la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, dice que es una facultad natural del hombre y la mujer, y es la libertad de obrar o no, siendo responsable de sus actos. O sea, que es esa facultad natural del hombre y de la mujer que le permite hacerse responsable por lo que hace. O sea, si lo hizo bien o si lo hizo mal, es responsable esa persona. Por supuesto, de la consecuencia de esa decisión de obrar. Una segunda definición sería, es la capacidad humana de actuar según su propia voluntad. O sea, muchas personas piensan que la libertad es lo que a mí me dé la gana de hacer. O sea, es actuar según mi voluntad, según lo que yo creo que es. No importa si en este caso lo que yo creo va en contra de la sociedad o en contra de un grupo de gente. Es lo que yo creo y ahí en este caso la soberana soy yo. ¿Tú sabes? Una tercera definición que te tengo es que la palabra libertad es un privilegio, es una facilidad, es una soltura de actuar, es una disposición natural para obrar algo con destreza. Sinónimos en este caso de libertad sería sin ataduras, sin cadenas, sin prisiones, una persona que no sea cautiva. Entonces, en el caso de los derechos, en el derecho, o sea, los abogados dicen que es el derecho fundamental de primera generación. Tú sabes que los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos. Entonces, cuando hablamos de esos derechos fundamentales de primera generación, hablamos de que la palabra libertad está en la Constitución Dominicana, por ejemplo, en el artículo 40. Y los artículos sucesivos, creo que llega hasta el 50, hablan de las diferentes libertades que tipifica la ley en función de que la gente esté claro
por ejemplo, ¿cuáles libertades? Por ejemplo, la libertad condicional, que es la que le dan a las personas que están, ya no se dice presos, sino se dice privada de libertad. A las personas privadas de libertad, por ejemplo, les dan una libertad condicional por su buena conducta y puede salir antes de la cárcel. Está la libertad de cátedra o de enseñanza, está la libertad de circulación o de libre tránsito, está la libertad del comercio o de empresa, está la libertad de conciencia, está la libertad de culto o libertad religiosa, que esa está tipificada en el artículo 51. Está la libertad de expresión, que tanto la gente, por ejemplo, la gente de la prensa, hace acopio de la libertad de expresión, que por esa famosa libertad de expresión tenemos derecho a decir lo que nos dé la gana, y no es así. Por ejemplo, cito el caso de las personas que insultan en las redes sociales porque creen que tienen libertad de expresión, creen que pueden avasallar hasta el honor de otra persona. Entonces estamos hablando de la libertad de imprenta, por ejemplo, de divulgación de información escrita, libertad de información, libertad de pensamiento, libertad de residencia, libertad de espíritu, libertad sindical, libertad de libre asociación, etcétera. Un sinnúmero de libertades que la misma ley describe su alcance, describe cómo se va a penalizar ese tipo de violación a cada una de esas libertades, y por supuesto hablamos de que en este caso la libertad, los derechos humanos hablan de que hay libertad en cuanto a tú actuar, no importa tu raza, no importa tu religión, no importa tu país, o sea, es una libertad que tú tienes una seguridad jurídica de que nadie puede violentar. Si tú no has hecho nada, a ti nadie te puede privar de libertad. Esto estamos hablando en la parte del derecho fundamental. También hablamos en este caso de que, por ejemplo, nos tenemos que preguntar, ¿verdad? Seriamente, ¿qué es la libertad? Porque ya lo estamos viendo que se piensa que la libertad es más a lo externo que a lo interno. ¿Entiendes? Y si estudiamos, que más adelante vamos a hablar de esa parte, en la palabra de Dios, ve buscando Juan 8, ve buscando para que lo leas, Juan 8 del 31 al 38, podemos establecer qué es lo que nos da a nosotros la legalidad bíblica para hablar de libertad. Entonces, muchas veces la gente cree que libertad es, bueno, si tomamos en cuenta las tipificaciones que tiene la Constitución de la República Dominicana, porque no voy a hablar de la española, porque es mucho más abierta, y te podría sorprender de la cantidad de libertades que aquí hay, que allá no las hay, porque nuestra Constitución es más conservadora hasta cierto punto. Pero cuando tú te pones a ver, analizar ambas constituciones, ves que incluyendo, hay leyes que aquí, allá no las hay. Por ejemplo, la ley del aborto, la ley del matrimonio gay. Tú sabes que Madrid es la capital del orgullo gay, si se podría decir. Entonces, cuando hablamos, yo estoy fundamentándome en la Constitución de la República Dominicana. Cuando hablamos de la libertad de pensamiento, de libertad de espíritu, libertad de expresión, hay una serie de libertades que tocan lo interno del ser humano. Entonces, cuando eso interno sale, entonces puede chocar con libertades de otras personas. Entonces, por eso ahí es que vienen tantas contiendas, tantas peleas, tantas disputas, tantos juicios, porque posiblemente yo diga algo de ti y tú entiendas que yo he traspasado el límite de lo que es tu libertad para tú tener una libre expresión sobre mí. Entonces ya ahí caemos en injurias, caemos en una serie de otros delitos que ya eso ya toca otro ámbito, pero que sería el ámbito penal. Pero cuando hablamos en este caso de qué es la libertad y cuándo
es que se considera al hombre realmente libre. Yo creo que este pasaje de Exacto. Juan 8 nos da bastante luz. Si tú lo puedes leer para que comencemos Ok. Del al 31 al cual, 38. ok, dice Juan 8, 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Ujú, él: si vosotros permaneciereis en mi ujú, palabra, seréis verdaderamente mis ujú, discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron ellos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ya si tuviéramos que dejar el live hasta ahí, es tremendo alimento para Está el alma. explicado. Esa palabra se explica Ujú, totalmente sola. ¿Por qué? Porque ujú. en esa parte, es el mismo Jesucristo que está diciéndonos cómo podemos obtener la verdadera libertad, ¿verdad? Entonces, puedes Exactamente. interrumpir cuando tú quieras, ya que tú sabes que aquí la maestra eres tú. Ah, sí, 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 no te preocupes. Entonces, No, no, va bien. voy bien, voy bien. Ujú. Claro. Entonces, cuando hablamos que la gloria sea al Señor y que el Señor me ayude a terminar este live bien, porque ahorita quedo yo mal por estar con el abierto, ¿oíste? No, pero que sea la voluntad de Dios. Bueno, Ujú. pero es que me siento reflejada en esta Amén. palabra, ¿me entiendes, ya? Porque muchas veces, yo te voy a decir algo, en Ok. la vida real, a veces nosotros somos rebeldes y queremos hacer lo que nos dé la gana, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué Ujú, confrontación? ujú, El ujú. mismo Jesucristo aquí nos dice, ay, 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 libertad, yo te voy a decir lo que es libertad. Entonces, Ok. aquí se está dando, te voy a poner en contexto, y es que el Señor Jesucristo está, en este caso, rodeado de judíos, en este caso fariseos Ok. y gente del pueblo que también le creían que eran sus seguidores. En ese caso, el Ujú. Señor pues está hablando de que si ustedes permanecen en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, él ahí se dirigió a sus seguidores, a la gente que le creía, ¿entiendes? A la gente que estaba con él y Exacto. que estaba constantemente disfrutando de esas estupendas charlas magistrales que él daba, porque podía haber gente ahí que fuera muy culta. Para la gente normal, para la Ujú. gleba, eso era palabra de Dios que estaban consumiendo, o sea, del mismo Dios, la gente que le creía. Pero vamos a poner Sí. que los judíos que eran de élite o gente que eran los religiosos de la época, los fariseos, se creían más que los demás. Exacto. Entonces ellos le hacen un señalamiento a Dios diciendo que ellos son judíos y el judío tenía una serie de derechos en el Estado romano porque los judíos venían de un linaje y cuando Roma ocupó la región, pues le dio ciertos privilegios por ser judío, que no se lo dio, por ejemplo, a los samaritanos y a Ya. otros pueblos. Entonces, ¿qué pasa? Dios, el Señor Jesucristo le está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente libres. O sea, ahí el Señor Jesucristo, que es la verdad, que es la vida, que es el camino, está estableciendo
de qué es que nos tenemos que llevar para tener luz en el tema de la libertad. Porque como otros temas espirituales, O sea, muchas veces tú no sabes hasta dónde ok. llega tu libertad. Y ahí es que tú terminas errando. O sea que ¿Mm? el estándar para uno Sí, medir si uno anda en libertad o si anda en sí, esclavitud o si anda en es libertinaje es la la palabra. palabra de Ese es el Dios. O sea, de ahí barómetro, es que uno... ¿entiendes? Oh, Y te va a exacto, decir a ya. ti, mira, te estás saliendo Ujú. de mi límite. Porque Ya, ok. Dios a su pueblo le dio leyes claras y precisas. O sea, no hay esa situación espiritual que la palabra de Dios no te la resuelva. Tú puedes estar turbada ya, que mira, tú Ujú. puedes estar turbada y tú dices, déjame ver una porción. Y ya que mira, el Señor te dice lo que tú tienes que hacer. La Es que Dios fuerza, te dice te lo da que la tú tienes que fuerza, hacer sí. mediante ese trocito después de un versículo. Y Dios te va a decir, esto es lo que tú tienes que hacer. Y es algo tan preciso que eso te toca el alma, eso te transforma, incluso te da tanta tranquilidad tú leer del propio Dios lo que tú tienes que hacer. O sea, que no te la vamos a poner Ujú. una constitución, porque también ya que yo me puse a analizar, una tontería, pero a ver qué te parece. Por ejemplo, Juan Pablo Duarte, Simón Bolívar, Ujú. toda esa gente que luchó por la libertad, porque cada pueblo tuvo un libertador, ¿verdad? Esa gente Ujú. murieron por ideales que no les llegaban ni a los pies a la palabra de Dios. Y ellos murieron por esos ideales. De hecho, esa palabra en el versículo, aquí en este versículo, bueno, que lo vamos a decir más adelante, en el versículo 36 En está el en treinta y el dos. escudo de República Dominicana. O sea, el único país que tiene la Biblia abierta en su Juan, escudo es la República. el 32. Sí. No, que en el 832 es que está en la bandera, en el Sí, escudo, exactamente. que dice, y conoceréis Y la verdad y la verdad perdón, os hará 8:32. libre. Tú me llamas cometiendo errores. O sea que la libertad está en nosotros conocer la Y palabra y aplicarla. aplicarla. Entonces, si esa gente, lo que te quiero decir es que si esa gente dio su vida por sus ideales políticos, Ajá. ¿eh? ¿Cuánto más nosotros que tenemos, o sea, porque ellos estaban conquistando la libertad para sus diferentes territorios y ellos se valían de lo que Sí, sea luchando por la libertad de sus pueblos? ¿Qué más nosotros no tenemos que luchar con más constancia para la libertad de nuestra propia alma y de nuestra propia vida? ¿Me entiendes? Entonces, ya. cuando el mismo Señor Jesucristo, de la boca del Señor Jesucristo, él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es porque dentro de Libre. esa palabra, dentro de ese libro escrito, son 66 libros escritos, está lo que Dios tiene como voluntad, su voluntad revelada. Lo que Él dice que sí al hombre, lo que dice que no. Entonces, por eso es que te da Exactamente. libertad, porque te lleva a una reflexión profunda de saber el bien y el mal, lo mismo que estaban persiguiendo Adán y Eva cuando comieron el fruto, ¿entiendes? O sea, ahí Ujú, nos ujú. asemejamos a Dios como Satanás le mintió a Adán y a Eva, pero la palabra de Dios es la que te da a ti esa semejanza a Dios de conocer la verdad, de conocer esa Ya. parte práctica de cómo es que tú tienes que vivir la vida en la parte emocional, en la parte sentimental y en tu forma, por supuesto, de pensar. Entonces, cuando Dios Ok. promete libertad es porque la hay. Y si Dios dice que en la palabra es que está la forma de tú medir y hacer tu vida libre, entonces de ahí es que tenemos que llevarlo, ¿verdad? Entonces, Claro, claro. pero oye que siempre, ya que cuando tú estás haciendo un planteamiento que va en beneficio de tu alma, siempre se Mm. levanta uno a justificarse. Y el tema de las excusas siempre está pendiente porque la gente, básicamente, siempre como que busca escudarse en algo para tener la razón. Pa- Saber de qué te va a valer la Para razón hacer si, lo si que no la quiere. tienes, ¿verdad? Sí. Entonces les Ujú. respondieron,
linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Ujú. ¿Seréis libres? Eso me acuerda, ¿te acuerdas ya que cuando Nicodemo le preguntó al Señor, pero ¿cómo es que yo voy a ser salvo? Es que voy a meterme dentro del vientre de mi madre de nuevo y volver a nacer, De para nuevo. entonces volver a nacer salvo Ujú. ya. Oye lo perdido que estaba Nicodemo, ¿me entiendes? Pero aquí Ujú. esto está más perdido todavía que Nicodemo, porque esto dicen, pero que nosotros venimos del linaje de Abraham, o sea, nosotros somos la fruta más fina de aquí, de este pedazo. O sea, nosotros tenemos una Nunca hemos serie de sido esclavos de derechos nadie. dictados por la Exacto. Constitución, vamos a poner romana. Entonces, ¿cómo que usted me viene a mí a decir que yo soy esclavo? Que soy un Yo soy esclavo. libre. Y es lo Ujú. mismo que uno vive diciendo, Jackie. Pero ¿de qué salvación tú me estás hablando? Es que yo no soy mala, yo no he hecho nada malo. Exactamente. ¿Y qué pecadora yo soy? Yo, todos pecamos, o Es que yo no sea, soy a mí a decir eso vamos, todo pecadora, el mundo peca. porque yo soy hasta casada, Sí. ¿sí o no? Y no he robado ni he Yo matado. no he robado ni he Sí, y no he matado, ni le he robado hecho ni he mal a matado. nadie. Yo soy un alma inocente Es en muchas verdad. cosas, porque yo no he callejeado, ni tampoco Ahí he bien. estado donde está el tigueraje, ni me he corrompido. Entonces, muchas veces uno empieza con Ujú. excusas a lo que Dios te está diciendo. Pero eso, tú sabes que eso, a quien perjudica es a uno mismo, porque el hecho de tú no buscar de Cristo, porque tú dices, no, que yo quiero gozar la vida un chin más. O sea, yo quiero como convertirme como a los 65 años, como cuando uno se jubila. ¿Tú me oyes? Entonces le entregan el cacarón a Dios. Exactamente. Entonces la gente dice, que yo quiero gozar un chin de la vida y después me convierto. Pero mira cómo es la vida, ya que de imprecisa. Tú sabes que aquí había un deportista que es muy famoso porque era hecho muchas hazañas subiendo a diferentes montañas y a diferentes sitios peligrosísimos del mundo, porque él es escalador. Y a él lo estaban Ya. entrevistando en estos días en el noticiero y estaban hablando de que él iba a escalar el Himalaya en la parte más peligrosa para llegar al final y poner la bandera española y convertirse ya como cuando dice casi en un récord Guinness, porque es un trayecto muy escarpado. Entonces era un récord para él Ya. mismo porque nunca había subido. Pues ya que él, Bueno. siempre esos escaladores llevan un equipo, pero como él era tan diestro escalando, él se fue adelante 45 minutos ya, porque su pasión era escalar. Y él era más tan rápido que él escaló, él subió 45 minutos. Cuando llegaron su gente, la persona que lo estaban acompañando, lo encontraron muerto. Se cayó y se explotó. Ay, ¿y qué pasó? Porque se fue sin No, equipo. él tenía todo, pero que al ser un terreno tan difícil, él resbaló, se cayó y se mató. Entonces, Ay, ya que él ay, ay, murió ay. haciendo su pasión. Pero lo que te quiero dejar dicho es que muchas veces uno dice, uno se entrega más a las cosas de este mundo, a las diversiones de este mundo, a las pasiones de este mundo. Llámale Ujú, ujú. deporte, llámale lo que tú le quieras llamar. O sea lo Sí. que sea, ¿no? Que tú quieres disfrutar una aventura con quien sea, o lo que sea. O beber, o comer, o lo que tú quieras. Porque dentro de tu supuesta libertad tú puedes hacer de todo, ¿verdad? Entonces, esa persona a mí me Ok. dio tan duro la muerte, y no lo conocía ya, pero me dio tanta pena porque yo días antes había visto en la noticia que él se iba tan ilusionado a escalar esa montaña y con tanta fuerza y con tanto ánimo, Ujú. y mira cómo terminó. Entonces, muchas veces hay que preguntarnos, Señor, pero si la verdad de tu palabra dice que yo te acepte y que viva bajo tus preceptos y bajo tu voluntad, y que yo tengo que encontrar la verdad que tú me ofreces. Ayúdame a encontrarla, Señor. No permitas que yo, por disfrutar de este mundo, pierda mi alma, porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? ¿Tú me entiendes? Así mismo, así Entonces, mismo. muchas veces esas excusas y esa tontería que nos ataca a nosotros los humanos, que después nos va a pesar en la eternidad, ¿me entiendes? Nos va a pesar.
el haber presentado excusa cuando Dios te está llamando, porque tú lo que quieres gozar y disfrutar un chisme más, y te encuentras que la muerte te está acechando. El Señor nos libre, ¿entiendes? Pero que el detalle está de eso de disfrutar un chismao o no. Es que, ¿quién le ha dicho a las personas que siendo cristiano tú no Ujú, disfrutas? Porque es que yo no ujú, entiendo. Entonces, es como lo dice ahí, dice la palabra ahí, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, la verdadera plenitud, tú la disfrutas al lado del claro, Señor. gloria a Dios. ¿Oíste? Y sin necesidad de ningún vicio y sin necesidad de cosas así, de esto terrenal. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos como creyentes en el Señor, seguidores de Cristo, que nuestra plenitud está en el Señor. Amén. Ese gozo, esa paz que te da el Sí, Señor, sí, tú ves, ese alejarte de todas esas cosas que te atan y que te esclavizan, porque oye lo que pasa, el que no es esclavo del Señor, vamos a decir siervo del Señor, amén. es siervo de otra cosa. Tú ves, ahora Fíjate. tú que te me adelantaste. Eso mismo Ah, lo no, tengo pues está yo bien, más sigue adelante. adelante. No, no, no. Esto, Ah, no, no, sigue. Tú ves que tú te me adelantas a veces, yo te tengo que parar, pues está bien, sigue, sigue. Ah, porque vamos a ver, estamos en ello, ¿eh? no, está Muy bien, bien, no, está bien, no muy bien. sabía. Sí, Entonces, sí, está bien, ¿qué pasa, Jackie? claro. Que cuando estas personas que estaban siguiendo al Señor y posiblemente creían en el Señor y lo veían un hombre elocuente y un Ujú, maestro, y lo respetaban, pero dieron la excusa de sí, que eran del linaje del famoso Abraham, ¿entiendes? de Abraham. Entonces, ¿qué pasa, Ujú, Jackie? ¿Qué pasó ahí? Que el Señor no le contestó esa pregunta de una vez. ok. Él la contestó más Ujú, adelante, ujú, pero le dijo lo siguiente. Le sí. dijo, de cierto os digo, o sea, la verdad. ¿Tú quieres saber la verdad? En pocas palabras. De cierto os digo que todo aquel Ujú, que hace pecado, esclavo es del pecado, que es lo que tú acabas de decir. exacto. ¿Ves? ¿Qué Ajá. pasa, Jackie? Ujú, Que yo te tengo aquí el antónimo, o sí. sea, cuando el Señor está diciendo ahí, mira, que ustedes creen que son Ujú, libres, porque vienen de Abraham, ujú. pero ustedes son pecadores, ¿verdad? Ustedes no reconocen que son pecadores. ¿Pues de qué libertad ustedes me están hablando a mí? Entonces, mira, Jackie, te tengo aquí Exactamente. el antónimo de la palabra libertad. ¿Cuáles son los antónimos que yo Ok. encontré? Bueno, opresión, Ujú, esclavitud, prisión, ujú. encarcelamiento, cautividad, encadenamiento, dependencia, doble ánimo, falta de dominio propio, Ujú. adicción y Ay, 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 ay. pecado. Entonces, todo esto contrasta mucho con lo que es la verdadera libertad. Tú sabes ya que el que no tiene una depresión se siente oprimido en el pecho. El que no es de Ajá. doble ánimo. O sea que un día quiere una cosa, un Ujú. día está buscando de Dios muy fervientemente y otro día se apaga. Un día esa persona, por ejemplo, en el tema de la adicción, te voy a citar un tema que a mí, yo me confieso culpable de este tema, para que vean que el pecado, o sea, todo el mundo puede caer en todos esos pecados. O sea, somos, el que Y esté que ahí tiene sus flexible, luchas. que mire que no caiga. ten- ¿Entiendes? Cada uno tiene su Cada quien lucha. tiene su cruz, Ujú. como decía el Señor. Tome su cruz y sígame. Exactamente. Por ejemplo, en el tema de las Ujú. adicciones, yo te voy a plantear el tema de que todo el mundo al inicio Sí. de enero se pone el tema de la comida como un propósito siempre. Mira, yo quiero rebajar, en este El caso, bajar de peso. yo, mía culpa, yo tengo que rebajar 30 libras porque Ok. real y efectivamente, después de mi operación, que ahora no tengo tiroides,
Ahora tengo que cuidar la alimentación. Tengo una dieta ahí de Ay, muchísimas sí. páginas que me da pereza nada más ojearla. Muchísimas páginas de lo que tengo y Ya. que no tengo que comer. ¿Qué pasa? Que aquí, la señora aquí, le encantan los helados. Esos helados de aquí son ya que Ok. tremendos. Y los jugos. O sea, yo no te puedo decir Mm. lo bueno que son los bizcochos de aquí. Los pudines, los famosos. Bueno, ya que esto es tremendo lo que. Y La bollería cuando española. salen Y no te cuento de los cuando chorizos, no salen te a dar el cuento. paseo, Tremendo. Yo no te puedo decir. sí, Todas las sí. aquí tienen mucha grasa, mucha azúcar, mucha eh, sal, que yo no puedo con la sal, tú supiste, ¿verdad? Entonces, Por eso que son buenos. no, es que soy culpable ya, que soy culpable, es tremenda. Esta tentación de la comida aquí es Ya. tremenda. Entonces, la gula, que es un pecado capital, es totalmente legal. A ti todo el mundo te invita a Ujú, comer. ujú. Amiga, o sea, todo aquí se resuelve con un café o con una galletita o con un bollo, con una porra o con unos churros riquísimos ya que con chocolate adentro. Mira, el día que tú vengas a Ay, Madrid te voy a dar unas harturas de eso. y esos chocolates tan buenos Uy, allá, ese chocolate un tan bueno de chocolate allá, espeso que yo no sí. sé ni cómo te lo hacen ya. Y bueno, yo no te puedo hablar del roscón del rey de aquí. El que es español y que ve este video me Ay, ay, tiene ay, que dar ay. la razón, porque la comida española es tremenda. Entonces, ¿qué pasa ya? Ok. Ahí se pone muy, pero muy en valor lo que es el dominio propio, el Ay, dominio sí. propio primero, el doble ánimo y también el tema de ya que se me olvidó, el tema de ay, Procrastinar. no, cuando tú eres centrado en hacer algo con intencionalidad, uf, ahorita Terquedad. templanza, tu templanza Ok. se pone ahí a prueba. O sea que ahí en todo Ajá. eso, ya que yo no puedo, toda esa comida es satánica, porque yo no la puedo comer, ya que. Y a mí me encantan esos helados que tienen adentro Sí. eh, como una macadamia, como unos granitos de, no sé qué es lo que le echan. Demasiado bueno. Sí. Uf, Y los óyeme, roscones, los ¿y roscones qué son, son los eso roscones? se hace en postre. Tanto las torrijas son en Semana Santa y los roscones son en Reyes. Es como un pastel que Ay, es sí. buenísimo. Sé cuáles O son sea, es como ya. un bizcocho, Lo vi el pero otro día. más duro que el Mm. bizcocho, pero buenísimo, y lleno de azúcar. No puedo Ya. decirte que mi cuñada, ¿tú sabes lo que hizo mi cuñada? Que me trajo un roscón de reyes, entonces me trae de que nata y me trae una cuestión que no me acuerdo, trufa, que son como dos dulces que tú le untas. Mira ya que tremendo, tremendo. Eso es, lo reprendo. Se fue la dieta de Tremendo enero ya. ya. Entonces, comencé enero con el rocón que empezamos, ¿eh? Yo te hablo de las torrijas, que son buenísimas. Ay, ay. Bueno, y son fritas. Ok. Bueno, entonces, mucha gente ya, que tú sabes lo que hace, como la comida Mm. da tanta brega ya que, y tanta ansiedad, uno quitarse ese tema de la comida. Bueno, ya tú sabes, perder calorías hecho es tremendo. Todos los ejercicios que tú tienes que hacer para Ay, perder lo que te comiste. O sea, tú tienes que caminar mínimo 10.000 ay, mi pasos para madre. poderlo lograr. Entonces, tú sabes lo que ahora ha proliferado, el tema de la reducción de estómagos y el tema del balón gástrico. Ahora todo el mundo, como sabe que no Ay, 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 puede ay. contenerse las ganas de comerse eso, pues la gente lo que se quita el 80% del Ya. estómago, en donde el estómago es un órgano súper sensible, que es un órgano Ay, que ay, es ay. tremendo. O sea, si yo me quitaron la vesícula y me dolió muchísimo, para recuperarme, poder volver a comer, fue un tema. Imagínate tú una gente que le quiten el Ajá. 80% del estómago. Entonces, ¿qué pasa? Que el 40% eh, de las personas que se quitan, por ejemplo, la gente que se quita el estómago, parte del estómago,
al tiempo vuelve de nuevo a lo mismo, porque el estómago vuelve y crece. ¿Entiendes? Porque es un Es un músculo el músculo, entonces estómago. vuelven a Es comer como un y vuelve el problema, porque el problema no está en que te reduzcan el estómago, el problema es sí, un problema psicológico grave, tremendo. exactamente. Y que comienza en tu interior. Si tú haces una introspección, tú ves que posiblemente porque tú hayas tenido mucha carencia en tu niñez, de que tú no tuviste una familia acomodada y no comías lo que tú querías, y ahora en esta etapa quieres comerte cosas que no te puedes comer. O sea, eso puede pasar. Ujú, ujú. A esta Bueno, edad, te digo que sí. aquí, por ejemplo, hay alrededor de 6.000 intervenciones de ese tipo, de quitarte el 80% del estómago, pero en este caso el gobierno gasta 2.500 millones de euros para tratar la obesidad con este tipo de Ay, operaciones, ay, porque ay. aquí cuando ya la persona llega a 400, 500 libras, eso corre por la seguridad social. Y entonces la seguridad social lo puede analizar cuando Ya. le hacen la operación. Pero le cuesta al año 20.000 millones de euros del presupuesto para sanidad. Y por supuesto, ¿qué pasa cuando tú comes descontroladamente? Porque tú eres libre y porque tú te puedes comer todo lo que tú quieras. Bueno, que te puede dar un derrame cerebral o un ictus, enfermedades cardiovasculares, Ujú. la diabetes tipo 2, también te puede reducir la vida de 5 a 20 años. Eso yo no lo sabía. Pero aparte de eso, Ay, ay, el ay. envejecimiento prematuro, las fatigas, los problemas Ujú. de artritis, o sea, una serie de problemas asociados que tú no te lo puedes imaginar. Entonces, bajo, esta, bajo este problema serio, ¿tú crees que una persona es libre así? Está siendo esclavo de la De gula, la o gula. vamos a decir de la comida, del deseo de comer, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya que la gula es lo mismo que si fuera un adulterio. Es lo mismo que si fuera cualquier otro tipo de pecado, por ejemplo, una mentira, porque los pecados no tienen un tamaño, los pecados son pecados. Y aquí el Señor Jesucristo Todos dijo son. que Jesús les respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Usted no es libre de nada, usted es Del esclavo. pecado. Yo quiero que el Señor me liberte esa Ujú. parte, porque ya por mi salud yo necesito bajar esas libras este año. Y es uno de mis objetivos del año. Sí. Entonces, mira qué pasa, Jackie. Hay una serie de emociones que empujan a la persona que padece, en este caso, el tema de la esclavitud por la comida, que es ansiedad, depresión, tristeza, miedo, estrés. Entonces, todo eso hace que la persona entonces se busque un refugio en la comida y es como tu biberón para tu Exacto. calmar. Es como un Exacto, alivio, buscando como un calmante, un alivio a tus problemas exacto. Tú emocionales. peleaste, va y busca Sí. comida. ¿Estás contento? Va y busca comida. ¿Te sientes triste? Te consuela Ujú. con un tarro de helado. O sea, es como esas cosas que tú te estás dando tú mismo para tú pasarte la mano. Ay, pobre yo, pobre yo. Y mientras tú vas Sí. engordando y engordando. ¿Tú ves? Entonces, Ujú. Eso pasa con el alcohol, la droga. ajá, Eso puede pasar con el alcohol, la droga. ajá. U otro, tú Mira, sabes. cuando la gente está Ujú. adicta a las drogas, ya que ni siquiera le llama la atención comer, su desesperación es buscar eso para darse su pase y estarse tranquilo, o en paz, o en Exacto. libertad, sentirse en Sí. libertad. Porque por eso es que la gente se droga, por Ujú. sentirse en libertad, específicamente. ¿Tú me Ujú. entiendes? Entonces, te quería, ya, no falta mucho, espérate, que ya estoy recogiendo, ¿verdad? Entonces, Ok. luego, en el versículo 35 dice el mismo Señor Jesucristo, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para Ujú. siempre. O sea, si tú eres esclavo de tu Ujú. pecado, tú vas a seguir insistiendo
en disfrutar de ese pecado, porque si tú no mismo no te llamas la reflexión y ves las consecuencias negativas que te trae ese pecado, tú vas a seguir haciéndolo con más gusto y con más, como decimos allá, con más fe. Entonces, ahí tú no eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es que estás bajo la esclavitud del pecado. Tú necesitas aceptar a Cristo, entregarle el control de tu vida y entregarle ese problema a Cristo para que sea Él que te dé la libertad, esa cadena Que te de libere. que tú tienes, el Señor te liberte. Porque el único que puede, mira ya que yo estuve con un familiar en un psiquiatra ya, y yo salí de ahí súper enojada. ¿Tú sabes por qué? Porque tú vas a un psiquiatra a tratarte una depresión o a tratarte una adicción o a tratarte cualquier problema, cualquier fobia, y tú sales peor de ahí, porque el psiquiatra lo que te da es 3 pastillitas, tenga, mientras él está consultando otro, incluso atendiendo casos de suicidio delante de una gente que estaba triste y deprimida. Eso me pasó a mí. Ay. Y yo dije, pero Dios mío, este psiquiatra no puede hacer nada por mi familia. ¿Por qué? Porque este psiquiatra, él mismo está claro en sus propios pecados y me va a hacer a mi familiar que tiene un problema de depresión con 3 pastillitas me va a resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso, Jackie? Salí de ahí predicándole a Cristo, mi familiar. ¿Por qué? Porque solamente Cristo puede transformar tu vida, aunque tu depresión sea psiquiátrica, porque hay depresiones que tú puedes salir sin pastillas, pero hay otras que son psiquiátricas, porque por alguna sustancia que te falta. Sí, que hay que medicarlo. Pero que a veces tú prefieres mejor que esa persona dependa del Señor y que trate su problema de cerca con el Señor y que el Señor le haga libre, como el Señor hizo libre a los ciegos, a los leprosos. El Señor es el único que puede libertarnos de la cautividad del pecado, porque Él lo está diciendo ahí, el mismo Jesucristo que está hablando ahí. Entonces el Señor le dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, el que es esclavo del pecado posiblemente se va al infierno si muere en la práctica de ese pecado. Pero dice, si el hijo, el hijo sí queda para siempre. O sea, el que es hijo de Dios no va a vencer el pecado, porque el Señor Jesucristo venció en la cruz. El Señor Jesucristo resucitó por ti y por mí. ¿Tú me entiendes? Entonces, por lo tanto, tiene la potestad. El único que tenía la potestad de libertad, de sacar demonios, de sacar depresiones, de resucitar gente que haya muerto, es Él. El único que tiene el poder de quitarte, sacarte de la tristeza es el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo está diciendo a Él? Entonces, Él dice que el Hijo sí queda para siempre. O sea, que el Hijo de Dios sí sale del problema de la esclavitud, sí tiene las herramientas. ¿Por qué medio? Por el medio de la práctica de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. O sea, que exacto. Provistos. Dios nos dejó, el Señor Jesucristo nos dejó ahí con el rudimento, los mandamientos, los decretos, los estatutos de Él, para que nosotros podamos saber cómo podemos ser libres de la depresión, libres de la fornicación, libres de lo que sea. O sea, Dios nos dejó la palabra. Entonces, en el versículo 36 dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oye, porque Él dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero entonces dice aquí, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si el Señor Jesucristo te da la libertad que tu alma necesita, el Señor te va a ayudar con tus emociones a ponerlas en orden. El Señor te va a quitar esa carga tan pesada que tú tienes, esa mochila tan grande. Él te la va a quitar. Él te va a ayudar esa ansiedad. a caminar día a día, un día a la vez. Un día a la vez, como nos dicen a nosotros los enfermos de cáncer, claro. Yo estoy libre de cáncer en el nombre de Cristo. Yo no tengo nada, gracias a Dios. Amén. Pero a los enfermos de cáncer les dice, viva un día a la vez. Porque ya que
porque la esclavitud, o sea, cuando tú tienes muchos años practicando un pecado, es muy difícil desarraigarte. Y el elemento del sistema Es, de este mundo que está orquestado y para que tú sigas cayendo en lo mismo. ¿Entiendes? ujú. Entonces, ese trabajo interno solamente lo hace el Señor Jesucristo. Y Él dice aquí que Él libertará. O sea, si el Hijo del Hombre os libertare, o sea, es porque Él tiene esa potestad, Él tiene esa Seréis, capacidad, Él tiene esa intención con cada uno de nosotros de libertar. Entonces, ujú. aquí le responde la pregunta del versículo 33. Léelo ya, ese versículo es el 37. El 37 dice, sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Bingo. ¿Tú sabes qué pasó ahí? Él destapó las intenciones de sus Mm, corazones. Ellos querían matarlo. De hecho, muchos de los que estaban ahí era para mirar y buscar evidencia o buscar como algo para acusarlo y llevarlo a a juicio. ver cómo. ¿Tú me entiendes? Entonces, dime, Exacto. dime. Sí. Sino que esa era la intención de ellos, ver a dónde el Señor flaqueaba o dónde se Ajá, equivocaba, encontrar ahí para armarle un expediente. exactamente. Para armarle un expediente, nunca Ujú. mejor dicho. ¿Por qué? Porque ahí mismo él le Sí, dijo lo que ellos estaban pensando. Ah, sí, ustedes son un hijo de exactamente. Abraham. Está bien, ustedes son hijos de Abraham. Vamos a decir que sí, tienen derecho y son libres. Pero ustedes están locos por Ujú, matarme, locos por acabar conmigo. Y, eh, ujú. ¿por qué? Porque ustedes no están de acuerdo en lo que yo estoy predicando. O sea, en la doctrina que él fue a llevarles de salvación, ellos no creían, porque incluso cuando el Señor Jesucristo leyó abrió el libro que habló de Isaías, que vino que el Señor Mm, vino a libertar a los cautivos, decía ahí, y que él era el que iba a hacer eso. La gente, eso no fue bien recibido. Eso no fue bien recibido por los que estaban ahí, ¿me entiendes? Entonces, en esa parte, ahí él ya los está poniendo claros. Porque claro, ellos, o sea, ellos no son esclavos de pecado, entonces ¿por qué lo están intentando matar? ¿Y por qué lo están intentando poner un falso testimonio? ¿Eh? ¿Por qué están hablando mentiras ujú. sobre él? O sea, ahí ellos mismos se delataron. Me imagino que esa gente cuando escuchó eso, tiró para atrás y dijo, ¿cómo este hombre sabe Sí. eso? De que queremos matarlo. ¿Cómo lo ¿Cómo lo sabe? sabrá? Que se sintieron, me imagino Sí. yo, extrañados, uno poniéndose en contexto, extrañados de la sabiduría de este Ujú. hombre, que este hombre sabía hasta lo que ellos iban a hacer en el futuro. Sí. La Exacto. intención sabía. Sí. Entonces, les dice, como la palabra no tiene cabida en ustedes no tienen el camino de ser libres, porque la libertad viene por la palabra de Ujú. Dios. ¿Por qué? Porque es verdadera. Entonces, ¿qué te digo? Eso tiene como ahí como un código tan especial ya que de decir de que si la palabra no haya cabido en ustedes es porque ustedes tienen el corazón tan duro y porque tal vez han envuelto ese corazón en tanto papel de aluminio, ¿eh? De que yo soy del linaje de Abraham, de que yo soy una persona que los romanos me respetan porque soy judío, de que yo tengo esto, de que yo Ujú. tengo un pasado, de que nosotros nos sacaron del Mar Rojo, nos sacaron de Egipto, nosotros somos el pueblo selecto, los únicos que creemos un solo Dios, porque en esa época todo el mundo era politeísta. O sea, y ellos Sí. ¿cómo te digo? Se mofaban se enartecían por todos esos beneficios que tenían Ujú. como ciudadanos. Entonces, el Señor Jesucristo Ya. les desmontó el temita este de Abraham, ¿me entiendes? Entonces, en el 38 dice, yo Ujú. hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿De dime este código ahí ya, este código. El que hace pecar al Eh, hijo del ahí diablo. habla. Ay, 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 O sea, ay. se lo dijo Sí. sutilmente, ellos lo entendieron.
yo soy hijo de mi padre, o sea, yo soy hijo de Jehová, y el gran yo soy. Y ustedes que hacen pecado son Ujú. hijos de vuestro padre. ¿Está claro? Ay, 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 ay. O sea, esa conversación que Sí, tuvieron esas personas que le seguían, fue una conversación, Jackie, que yo me imagino que esa gente salieron aturdidas de ahí, porque fue una palabra que fue en el blanco que le dio. Ah, no, porque ¿cómo que ujú, ustedes dicen que ujú. nosotros no somos libres? Porque son pecadores. Y como la palabra de Dios, que es la única que puede limpiar vuestros corazones, no tiene cabida, ustedes no la dejan entrar. Porque la misma palabra en Apocalipsis ya que dice a nosotros, cuando nos invita a Ujú. creer en el Señor Jesucristo, nos dice que Él está a la puerta y nos llama, que si alguno oye su voz y no blinda su corazón como estaban esta gente, que no le daban cabida. Si Mm, alguno le da cabida, Él entra y cena con Él y él con él. O sea, eh, mm. el Señor Jesucristo nos ofrece un abanico de posibilidades de estar con nosotros, de acompañarnos en todo De ese plenitud. transitar de la vida, en donde creemos que somos libres y no somos libres nada, porque practicamos pecado. El que no practica la mentira, Sí. practica la envidia. El que no practica la envidia, practica el acabar con el otro, o lo que sea. ¿Tú me entiendes? O sea, Mm, que limpio no nos vamos, ninguno. ¿Me entiendes? Lo que pasa es sí, sí, que sí. muchas veces la gente dice, pero porque ustedes son cristianos no pecan, sí pecamos, pero no hacemos nido en el pecado, o sea, no, intentamos que el Señor nos perdone, nos humillamos, le pedimos perdón, intentamos vivir una vida fuera de ese pecado, o sea, no lo convertimos en un hábito. Tú puedes pecar ocasionalmente, claro que Ujú. sí, pero le pides perdón al Señor y el Señor no va a echar cuentas de eso. Y tiene nuestro pecado en lo más profundo del Sí, mar, sí. cuando nosotros nos arrepentimos de verdad. Entonces, ya que ya voy acabando, ¿cómo voy? Vamos. Sí, todo va claro, Ah, está claro. claro. A mí me gustó esa parte que tú Ajá, dijiste ahí, acerca de que él viene del Padre, o sea, que él dice aquí, yo hablo lo que he visto cerca del ajá, Padre. Recordemos que el Señor Jesucristo es, estaba allá exacto. en el cielo y que cuando él se hizo Sí, hombre, o sea, él moraba allá, Dios Padre y Espíritu Santo ajá, allá, incluso él estuvo en la creación del exacto. universo, del mundo, de todo, estuvo ahí. Entonces, él vino de allá Ujú, y él sabía lo que les estaba diciendo a ellos. O sea, yo vengo de allá, yo sé cómo piensa el Padre, yo sé todo lo que el Padre hace, yo sé todos los planes que hay para ustedes. Y entonces, por eso les digo que el que viene a mí va a sí, encontrar, porque que él sabía ser el ujú, antídoto contra el sí, pecado, él mismo es el antídoto. Entonces, ese va a encontrar la ujú, libertad. Y se estaba refiriendo a una libertad no terrenal, a una libertad en el Señor ujú, eterna, ujú, que no le iba a durar nada más lo que dure la vida aquí, sino que iba a trascender exactamente. a este No, es mundo. que ese Y versículo es esa es la tremendo, ya que verdadera porque libertad. ese versículo, él coloca a cada quien en su sitio. ¿Tú me entiendes? O Ujú, sea, ujú. yo he sido testigo, he estado con el Padre, sé cómo el Padre funciona, cómo su Sí. voluntad, Él la hace, cuáles son sus reglas, pero ustedes Ujú. están sirviendo a otro, que tienen otro Padre, cámbiense de Sí. gana, en pocas palabras, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, Sí. ya para intentar, pues, cerrar ya con el contenido de esta noche, yo quiero que tú leas Ujú. el capítulo mismo, el capítulo 8 del 1 al 11, para ya concluir. Ok. De- del mismo Sí, Juan, capítulo 8 del 1 al ajá, 11. Ok, que habla de la sí, mujer adúltera, de la sí, mujer adúltera. Ok, dice. Y Jesús se fue, dice, déjame ver, el 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, ¿verdad? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques Oye, no fue más. uno ni dos intentos que esta gente hizo por descalificar al Señor Jesucristo. O sea, esta gente estaba atrás de él, imitándole, dice aquí. O sea, y no solamente eso, ellos querían ponerlo en evidencia ante el pueblo, o como que no era un maestro nada, que no era un sabio, o que era un hombre normal, común y corriente, y que posiblemente si él daba un fallo aquí, en esta palabra, si él daba un fallo, Le armaban claro, porque le armaban un iba a expediente ahí contra la mismo. ley, que la misma ley decía. O sea, eso fue una trampa ya, que no tenía perdedera. Porque la misma ley decía que a la mujer había Ay, que aplicarla, o sea, apedrearla y matarla a pedreada ahí. y si él decía que no la apedreen, Él estaba en ahí contra ya de la ley. le armaban. Entonces, eh, si él era Dios, él no podía estar en contra de la misma palabra. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo Ujú. ahí? Él le dijo, o sea, fue ya que prácticamente lo mismo que dijo aquí en la parte cuando él hablaba del pecado. Ahí él les Ujú. retó, porque claro, con la misma cobardía que ellos fueron donde él, a llevar a esa pobre mujer, oye, mira, Sí. la pusieron de carnada, posiblemente esa mujer estaba desnuda, posiblemente esa mujer muriéndose de la vergüenza y llorando, porque en aquella época no es lo mismo que un adulterio ahora, un adulterio ella dolía más. Y esa pobre mujer, ya que muerta de la Seguro la trajeron a vergüenza, empujones. que si esa mujer se hubiese A podido empujones quitar la trajeron. de esa multitud y tirarse por un lado y morirse, lo hubiese Ay, preferido a no pasar esta vergüenza desnuda. Como le encontraron a ella, así ajá, mismo se la ajá. llevaron a él. Un abuso contra esa mujer. Y no llevaron al hombre No, también, oíste. porque la mujer era lo Tenían que llevar al más, hombre. el hilo más fino por donde Sí. tirar. Entonces cogieron a esta mujer, Ujú. la pusieron ahí, ya con toda la culpabilidad del mundo, porque posiblemente la mujer se equivocó. O sea, la mujer se equivocó, vamos a poner de que adulteró, porque la palabra no da mucho detalle de esa parte. La mujer se enamoró de un hombre que no era Ajá. su esposo, cayó en la trampa de Satanás de entregarse a un hombre que no era su esposo y fue sorprendida en el mismo acto, porque incluso posiblemente eso se sabía en el pueblo y ellos esperaron que ese momento se produjera para entonces agarrarla con la mano en la masa y llevársela a Jesús. Ese fue el plan. Ujú. Posiblemente ese hombre con quien ella se acostó fue una trampa también que le pusieron a esa mujer ahí. ¿Tú me entiendes? Porque tenían que buscar ¿Quién sabe? un motivo para llevarla a donde Cristo y lapidarla ahí mismo. O sea, era una cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ya que ahí mismo él le tiró en el versículo 7, le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Con eso que le quiso decir. Sí. Lo invitó a revisarse Ustedes por son dentro, pecadores. a revisar su corazón. Yo me imagino Ajá. que cada Ellos uno de tuvieron que esa gente revisar. que agarró, que tenía su piedra en la mano,
no, y tal vez no una, mucha piedra, porque la que le fallara tenía que darle bien y de cerca. Ujú. Posiblemente esas personas dijeron, pero yo he robado al templo, pero yo he hablado mentira, Pero yo yo también hice he esto. adulterado, igual que esta mujer, pero yo he tenido envidia, yo también tal vez he adorado a los dioses de los romanos, violando el primer mandamiento. O sea, esa gente cuando vio todo lo que tenía, toda la basura que tenía, soltaron la piedra y se fueron de ahí. Y el único que no se fue Jesucristo porque nunca había pecado. Exacto. ¿Y qué pasó, ya que a mí me impactó muchísimo cuando el Señor agarró a esa señora que estaba así, en esas condiciones, ya? Porque no lo dice la palabra, pero posiblemente de todos los empujones y los trayones que le dieron a esa mujer estaba golpeada, tú sabes. Entonces, de Claro. todo, pero golpeada no solamente físicamente, sino también en su sentimiento y en sus emociones, porque ya la vergüenza Todo, era todo lo que todo. una mujer tenía para esa época, tú ves. Entonces ya esa mujer desacreditada, él le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado, Ujú. ni yo te condeno, vete y no peques más. Oye, ¿qué? Esa respuesta fue desde el amor ya, que el Señor Jesucristo la dio. El único que podía arrojar la piedra era el Y Señor él no ahí, lo que no hizo, tenía pecado. No la ¿me arrojó. entiendes? Y no Ujú. solamente eso, fue delicado Sí. con esa señora, porque somos muy dados a juzgar, ya, somos muy dados a juzgar. Y en lo que tú juzgas, te condenas a ti mismo, tú también eres capaz de hacer eso y más. Pero mira, él no solamente la hizo ver a ella que ese pecado que ella cometió, claro, él no le está apoyando pecado porque no es eso que se está diciendo aquí, sino que, No le dijo, dime, que reconoció que ella sí, pecó. O sea, dice, ni yo te condeno. O sea, él él la podía podía condenarla, condenar, pero no te voy a condenar. él la podía condenar. Ujú. Entonces, ¿qué pasa, Jackie? Que como él no la condenó, él la dejó libre, vete, eres libre de ese pecado, ya ese pecado no se enseñorea de ti, vete y no Ujú. peques Y no más, peques más. ya no lo hagas más y eres libre. Oye, qué bendición, ya que. Pero no solamente eso, sino Amén, amén. que, o sea, en versículos sucesivos, ellos siguen tirándole trampa al Señor, siguen tirándole trampa, pero dice aquí, en el versículo Ujú. 12, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz sino que tendrá la luz de la vida. O sea, ¿quién es Ujú. la vida? Jesucristo. Él. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, Jackie? El tema de la libertad es tan extenso que podríamos gastar 2 lados tratándolo. ¿Por qué? Porque muchas veces la Así gente que es, es así libre, por ejemplo, yo te voy a decir algo que a mí me chocó bastante, pero yo eh, uso aquí mi libertad para orar por esas personas, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, con el tema de la nieve, aquí se hizo viral que una famosa se desnudó y una mata es. vacía, o sea, en cuera, desnuda, se está en la nieve. Y ya las otras famosas empezaron a hacer lo mismo, en cuera, o sea, un desnudo en la nieve, se está en el hielo. O sea, ok, somos Ya. libres, ya, pero hasta dónde está la libertad? Hubo una definición que a mí me impactó mucho, que nunca la di, que habla de que Mm. la libertad es la capacidad humana de actuar desde tus valores. O sea, tú eres libre, es verdad, pero tú vas a actuar desde tus valores. O sea, si tú no tienes el valor del decoro, Claro. tú vas a encuerarte. Si tú no tienes el valor del respeto a lo que Dios estipula sobre, en este caso, cómo la mujer debe de vestirse, cómo debe conducirse, cómo, o sea, si tú, incluso siendo una mujer casada,
porque la que lo hizo es casada, casadísima. Ujú. O sea, tú hacer que otro peque, porque los hombres cuando ven a esta mujer en cuera, en la nieve, o sea, eso fue ya tú te puedes imaginar lo que se armó aquí, el juidero dominicano. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, Jackie? Porque yo sea libre, yo no puedo hacer a un hombre que piense de todo, porque para colmo la tipa tiene un sendo cuerpaz, ¿me entiendes? Porque ya ahí se convierte en Es que libertinaje, se convierte en ¿verdad? libertinaje, Jackie, porque la línea fina entre, la razón que te da el ser libre y cuando tú pierdes la razón, que es el libertinaje, ahí ya es que se convierte en un delito. Porque mira, por ejemplo, la gente que te arranca la cartera está libre, supuestamente, pero dentro de su corazón tiene el pecado del robo y te arranca tu cartera, ¿tú me entiendes? Entonces, o te mata, Ya. que ahí puede violar muchísimos de los mandamientos, de los 10 mandamientos de Dios, como el no desear los bienes del otro, o el matar, o el robar, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que te quiero Ujú, decir, ujú. Jackie? Uno tiene que orar muchas veces por la gente, cuando tú lo ves perdido. Así mismo allá, cuando tuve una serie de cosas, el famoso teteo, que yo le estaba preguntando a Melissa que qué es el teteo. O sea, cuando Sí, tú ves que el mundo está caminando en función de su pecado, ya Dios le puso nombre y apellido a eso, esclavo, que es lo esclavo de contrario su a ser pecado, libre. punto. Exacto. Y que la libertad verdadera trasciende a este mundo. Eso es lo que debemos estar Exactamente. pendientes. Y para tú estar en libertad fuera de este mundo, o sea, en la presencia del Señor, solamente a través de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Y por eso es que Él lo dice ahí. Y la verdad, yo conoceré la verdad y la verdad los hará libre. Verdaderamente Y libre. dice que Él es, Amén. Tú sabes, sí, y dice en el 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O amén. sea que esa libertad que nosotros ni que perseguimos, de que, no, que yo no quiero que nadie me Amén. mande, que yo actúo como me dé a mí el deseo. Esa no es No, libertad, porque eso no no. trasciende lo Lo que te terrenal. hace verdaderamente libre ya que es sujetarte a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Eso es lo que Amén. te hace verdaderamente libre, ¿me entiendes? Porque es que tú, cuando ves que una persona hace lo malo, tú dices, wow, o sea, tú tienes ya dentro de tu código moral, vamos a poner, del código moral, o sea, tú dices, wow, qué Ujú. tremendo es eso que hizo esa persona. Tú tienes capacidad de analizar eso malo que esa persona hizo, ¿tú me entiendes? Porque tú ya tienes la luz de la palabra de Dios. O sea, si tú no tienes la luz de la palabra de Dios y Dios no, y Jesucristo no te ha libertado, a ti está bien, hasta tú participas del foro del pecado, ¿me entiendes? Claro. No, y muchas veces también uno mismo comete ciertas cosas y uno dice, wow, ¿qué fue lo que hice? Escudándome de que en que quiero hacer lo que yo quiero, te metes en un problema y cuando tú revisas, tú dices, mira, fue que fallé en este mandato de La la gloria palabra. sea de Dios, así ¿Tú mismo. entiendes? Ahí fallé de que buscando la libertad y mira, Sí, por ejemplo, pasa eso mucho, que uno, por ejemplo, con el asunto de que no, que yo no me voy a someter a nadie, incluso ni siquiera tu esposo te somete ni y te da par de dos lo que piense tu esposo o no piense. Luego viene tú, tienes que tú venir, te metes en un problema, qué sé yo, un problema hasta en el trabajo o donde sea, por no llevarte de sí, consejo. Entonces, ahí, por no obedecer al Señor, en donde dice que nosotros debemos acatar al consejo, exacto, exactamente. te metes en un problema, entonces después tienes que estarte arrepintiendo. Y cuando tú revisas, fue que violaste un mandato de la Así palabra. mismo. ¿Tú Tú ves? sabes, ya que ya para Mm, resumir, recogiendo lo aprendido hoy, ya, ya en conclusión, ya. podemos establecer Ajá. algunas enseñanzas para que podamos Mm, recordarlas durante la semana. La primera es que ok. permanecer en la palabra de Dios nos da libertad. Por aquello que dice el Salmo 119, Amén. 105, que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, Ujú. en segundo lugar está
Permanecer en la palabra de Dios nos hace ser discípulos de Cristo. Porque incluso Él lo dice aquí mismo. En el versículo 31 Él dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es lo que hace un discípulo? Lo que ve que hace su maestro. O sea, un discípulo lo que usualmente hace es seguir esas enseñanzas o practicar esas enseñanzas de ese maestro. Entonces, si nosotros esas enseñanzas que están en la palabra de Dios nos apropiamos de ella, nos apoderamos de ella y las practicamos, entonces ahí sí es verdad que podemos llegar a conocer la verdadera libertad. También, en tercer lugar, hasta conocer la verdad nos hace verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque ya el engaño de Satanás se le cae cuando tú conoces lo que es verdadero a través de la palabra. En cuarto lugar, a veces pensamos que somos libres, pero en verdad somos esclavos de nuestros delitos y nuestros pecados. Porque aunque suene muy duro el decir delitos, a veces cometemos delitos. Callado, cubierto. Claro. Pero cometemos delitos. Y el Señor tiene la potestad de perdonarnos, transformarnos, santificarnos y guiarnos día a día para vencer cualquier pecado, no importa lo fuerte y lo grande, lo difícil que uno lo vea. Los gigantes se derriban como la piedra que es Jesucristo. En quinto lugar, podemos ser esclavos del pecado, que es temporal. Eso es una opción porque somos libres. Morirnos en nuestro delito, en nuestro pecado y perdernos y irnos al infierno. Ahora, también tenemos la capacidad que nos da la verdadera libertad de decidir ser libres por medio de quién? De Jesucristo. Y vivir como hijos. Amén. ¿Entiendes? En sexto lugar, si Cristo nos libertó, seremos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque no hay pecado más grande que Cristo. Al contrario, a Él se subyugan, o sea, todo pecado es nada ante sus ojos. Y Él puede ayudarnos. Él puede ayudarnos y darnos fuerzas. En séptimo lugar, que la palabra de Dios debe tener cabida en nuestros corazones, porque esa fue la observación que Dios le hizo a todo el que estaba ahí. La palabra no tiene cabida en ustedes no la aceptan, no la hacen de ustedes, no son compatibles ustedes con esa palabra, ¿me entiendes? O sea, que en este caso, ¿cómo me van a conocer? Ustedes cierran su corazón, los oídos de su corazón, o sea, en este caso, la decisión ustedes la están tomando, por eso, el que la palabra tenga cabida y cale en ti, en tu forma de pensar, en tu estilo de vida, eso te va haciendo libre. Y por último, te podría decir que cuando el Señor habla de que Cristo hacía lo que veía hacer a su Padre y conoció a Dios en su intimidad, en su ámbito, allá en la eternidad, pero también nos conoce a nosotros aquí, terrenalmente. Al Señor no se le escapa nada. ¿Entiendes? O sea, no hay esa cosa que al Señor se le escape. El Señor está, los ojos del Señor están viéndonos de lo que hacemos y el Señor sabe si, de qué pie cogemos y si realmente somos libres o no. Sí. ¿Qué te parece? Ya. Ok. Estuvo muy bien las enseñanzas. En conclusión, estudiar la palabra con el objetivo de ponerla en práctica. Buscar de Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, que Él es el único que nos puede dar la verdadera libertad. Muy bien. Amén, amén. Bueno. Estuvo muy bien, qué bueno. Pero corrígeme de cualquier cosa. Gloria a Dios. Tú sabes que yo... No, gloria a Dios, estuvo muy bien, ¿no? Esos pasajes estuvieron excelentes, me gustaron esos pasajes. Y ese de la mujer sorprendida en adulterio, una evidencia de que el Señor tiene misericordia de nosotros. No importa cuál pecado cometamos, Él tiene misericordia, nos perdona y nos motiva a que no pequemos más. O sea, ok, nos perdona, pero de arrepentirnos y no caer ya en esos pecados. Que tú le contestas a Sandra, que dice, lo que
Comentaba Ujú. con mi familia, a veces decimos Dios me ha castigado, pero no ha sido una consecuencia de tus actos. Exacto, que muchas veces nosotros le achacamos a Dios que nos castigó. No es eso, es que son consecuencias naturales de tu propia acción. Una acción trae una Así consecuencia. es. Entonces, que tú le diste una galleta a una gente, pero tú te crees como que esa persona está muerto, que no te va a responder. Claro que te va a responder, y eso es consecuencia de lo que tú hiciste, Sí. ¿entiendes? De tu Pero acción. lo que Ujú. yo veo grandioso, ya que del tema de la verdadera libertad, es que uno tiene que tener en su mente cuáles son tus valores. Porque incluso a veces Ujú. la gente confunde lo que es identidad y lo que es libertad. Ya. Identidad es lo que tú eres a partir de tus valores. Por ejemplo, si a ti te preguntan, ¿quién tú eres? Es una buena Ujú. pregunta. Yo soy una hija de Dios. Yo soy una sierva de Dios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona puede no tener valores, y entonces te puede decir, yo lo que soy es un ladrón, por ejemplo. Pero cuando la identidad es lo que tú eres a partir de esos valores que tú tienes, que te enseñaron en tu casa, que aprendiste en la iglesia o lo que sea. O el hombre natural también tiene valores, tiene honestidad, tiene responsabilidad, Claro. puntualidad, por ejemplo. Pero la libertad Ujú. es lo que tú haces, o sea, lo que tú haces como Evelyn familia, lo que tú haces a partir de de tus valores, de lo que tú crees. O sea, esa parte práctica, lo que tú haces a partir de esos valores que tú tienes. O sea, ¿qué tú haces con esos valores o con esos Claro. antivalores que tú tienes? Tú ves. Entonces, cuando Sí. utilizas los antivalores, estás en libertinaje, porque estás atropellando a otros. Ahora, cuando tú utilizas los Ujú. valores que vienen de la palabra de Dios, entonces tú estás dentro de lo que es la verdadera libertad. O sea, ya tú sabes lo que es lo bueno y lo que es lo Amén. malo, entonces lo que tú decides en función de tus valores, eso es libertad. Que ahí me viene a la mente el versículo que dice, de la abundancia de tu corazón Habla la habla boca. la boca. Entonces, si tú tienes la mente y tu corazón lleno de buenos valores bíblicos, de la palabra de Dios, pues de ahí es que van a venir tus acciones. O sea que las acciones vienen de un pensamiento. Vienen los pensamientos, entonces de ahí vienen las decisiones y ahí vienen las Sí. acciones. Así mismo es, entonces, si tú llenas tu corazón de los principios bíblicos, pues lo que va a venir es eh, acciones acorde con la Yo palabra. quería darte un último Así es. punto, abusando del tiempo, que me va a tomar un minuto y medio. Ya, Lo que tú decías ok. es real, que es como si fuera el ciclo lógico de la vida, que los pensamientos, los sentimientos y Ujú. emociones, eh, las acciones, esas acciones se convierten en hábito y ese hábito te lleva a un destino. Eso sí, te lo tengo aquí. Exactamente. Y entonces ese destino, Ujú. esos hábitos en el tiempo es tu carácter. O sea, eso forma un carácter ya. Por eso es que si tú empiezas a practicar esas enseñanzas del Señor, cuando viene a ver, ya tú tienes la mente de Cristo, porque la palabra de Dios Amén. te va a clarear la mente, te va a dar esa paz mental para saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, yo lo que quería concluir ya, Ujú. el minuto que te pedí fue para los pasos para liberarte. Por ejemplo, liberarte de X Ok. pecado o de la esclavitud de Ujú, la que ujú. Jesucristo estaba hablando. Te lo podría resumir en 5 pasos, Sí, que sería, ya. reconoce que has pecado. O sea, ve tomando ya para que Uno, ya tú concluyas. Reconoce que has ya. pecado. Es el primer paso para tú liberarte. Bien. Segundo paso, confiesa a Dios tu pecado. Estamos hablando, claro, en un contexto de una persona que sea cristiana, ¿verdad? En el sentido Ujú. de que ya hablamos que los que no son cristianos tienen que arrepentirse, buscar de Cristo y aceptar ese sacrificio en la cruz.
Pero si ya usted es cristiano, usted conoce del Señor y tiene un problema de un pecado Ya ha que puede caído. darse, lo primero es renunciar a ese pecado. Lo segundo es confesar ese pecado a Dios. Lo tercero es renunciar a ese pecado de una forma formal, si es posible escribiéndolo con su fecha. Y el cuarto es perdónate a ti mismo, porque muchas veces no nos sentimos, el pecado es tan grande que uno mismo no se siente como perdonado por Dios. Y uno mismo no se perdona. Ok. Perdónate a ti mismo después que lo has confesado. Y 5, recibe el perdón de Dios, porque el Señor ya de ese pecado no se va a acordar más. Te dice lo mismo que le dijo a la adúltera, vete y no peques más. La gloria sea de Él. Ya. Amén. Excelente. Gloria a Dios. Así es. Así, ahora la tarea es nosotros, las acciones, procesarla a través de lo que diga la Amén. palabra. Y así seremos verdaderamente libres. Así mismo. Entonces, Bueno, pues vamos ahora, a orar entonces eso te para iba a decir, ya terminar el y live. para que la semana que viene, que el Señor te dé un tema, que el Señor te ponga en el corazón, Sí. para que podamos Amén. compartir otro buen tiempo como el que estamos pasando. En medio de esta Ay, pandemia. sí. Oremos. Vamos a ver qué ponemos. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno y maravilloso y porque la libertad es Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a cada día más y más a aferrarnos a tu santa palabra para que nuestras acciones puedan ser acorde con esta, Señor, y podamos disfrutar de la paz, de la tranquilidad que necesitamos, Padre. Muchas veces nos sentimos perseguidos y es por nuestra propia conciencia, Señor. Muchas veces nos sentimos acusados y es por nuestra propia conciencia. Ayúdanos a vivir vidas plenas, libres en ti, Señor, libres de culpa, Padre, por medio de Cristo. Dirígenos y guíanos, Padre, para que dejemos de estar alimentando el ego personal, que muchas veces queremos hacer cosas para alimentar nuestro ego y sentirnos y mostrarle a otros que somos importantes. Pero en realidad, Señor, ese orgullo debemos dejarlo, porque ese orgullo nos esclaviza y nos mete en problemas, Padre. Pero si te damos a ti la gloria por todo lo que hacemos, por todo lo que somos, vamos a tener paz, vamos a tener gozo, Señor, y seguridad en ti. Gracias, Padre. Ayúdanos a todos a vivir para honra y gloria de tu nombre y a revisarnos continuamente para que andemos siempre conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gloria sea al Señor y gracias por siempre acompañarme, porque si tú no me acompañas, no es lo mismo. Ajá. No es que, no, que uno solo como que eso está como aburrido, ¿tú entiendes? Porque uno necesita como una retroalimentación. Sí. Sí, a mí me gustan los live acompañados por eso, porque si uno se lo hace solo, es como complicado, como que uno mismo se aburre, como que no sabe si el Sí. otro está No, y que interesado. también, tú sabes qué Sí. pasa, que es como mucha tensión, mucha presión. Cuando tú estás Ajá. solo, tú estás Ujú. leyendo los comentarios, también tú estás hablando, o sea, que muchas Ajá. veces o sea, se te va incluso el hilo de lo que tú estás expresando, porque como que tú sabes que Claro. no es lo mismo. Pero de verdad que yo siempre te agradezco. Mira, Así es. mira que para que tú veas cómo el Señor hace sus cosas. Nosotros teníamos esta misma costumbre cuando yo estaba allá en Santo Domingo, de que nos sentábamos, nos juntábamos, hablábamos de la palabra, orábamos, ¿te acuerdas? Nos tomábamos un café Sí. durante ese mes y pico que duramos juntas. Yo estaba en tu casa antes de venir Juntas. para acá, porque vendí todas mis cosas y Ujú. toda mi mudanza y no tenía nada y vivía donde ya que, y realmente el Señor Sí. permitió que ese fuera como la antesala de este buen tiempo que estamos viviendo ahora, aunque yo Ujú. esté aquí en España y tú estés allá, no nos hemos dejado vencer de Satanás, porque a Satanás no le agrada
el tema de que nosotros estemos aquí, Ujú. hablando de la palabra de Dios, eh, hablándole a la gente de la libertad que Cristo da, que los cautivos pueden ser libres, que los oprimidos pueden descansar. Entonces, eso no le agrada a Satanás, pero el Señor ha permitido que nosotros venzamos el desánimo, nuestras propias situaciones personales, o sea, un sinnúmero de cosas que realmente son cosas que solamente el Señor hace. Y nosotras lo que somos unas vasijas de barro débiles, que Ujú. tenemos también pecados, pero que el Señor nos da también la libertad. O sea que gracias al Señor, que el Señor, Amén. todo lo que el Señor hace es perfecto. Y el que Él ponga palabras en nuestra Sí, boca de poderlas compartir es una gran bendición y un gran privilegio que tenemos nosotros. amén, amén, amén. Así mismo es. Así, Bueno, pues nada, pues vamos a despedir aquí y esperamos que todos los que puedan ver esta entrevista, este live, pues puedan ser edificados también, así como lo hemos sido nosotras en esta tarde. amén, amén. Pues nada, nos vemos Amén. el sábado que viene y Bueno. vamos a ver qué tema nos trae ya. Que a ver si la maestra está en esto. Sí, exacto, exacto. Bueno, pues hablamos Bye, entonces. bye. Bye bye. Bye, Bye a bye. todas. Bye.